guitarra suena más bajo, que alguien puede oírte. Bueno, señores, a ese ritmo hemos querido recibir a una persona que tiene un temperamento así, suave, sereno, tranquilo, pero muy preciso. Antonio Almonte es presidente de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Dominicano. Dice Liselot, ¡ay, qué bello! Esa canción me encanta. ¿Verdad que sí? Sí, hermosa, Don don Antonio, Antonio. muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y te cuento una anécdota. Sí, claro, por claro que favor. sí. Tú sabes que es una canción que a mí siempre me ha gustado. Pero Yo mira no lo la sabía. coincidencia. Yo no lo sabía, mira, Y me en una dice. ocasión, en un viaje a Europa, coincidí con Nicolás Divari, que él venía mucho aquí. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, Ahora, claro, sí. claro. Los años 70 y 80. Y hicimos el viaje, entonces yo me quedo impresionado porque lo tengo tan cerca, mirando. Y en una, cuando llegamos a Madrid, me dice, ¿qué es lo que me mira? ¿Sabes qué? A nosotros... Era muy expresivo. Sí. Yo digo, no, disculpe, es que no pensé tenerlo tan cerca. Sí, Exacto. ay. Y de hecho, a personas... Pero le contó de su admiración. Claro que sí. Claro, que tuvo sí. la oportunidad. Hablamos bastante. Qué bueno. ¿Sabes qué? Ahora que habla de esa anécdota, Antonio, a personas públicas, así como ustedes, que son dirigentes políticos, como nosotros, que estamos haciendo opinión, muchas veces llegamos a los sitios y se quedan mirándonos. Sí. Y nosotros sabemos que nos miran, sabemos por qué nos miran, pero no sabemos por qué no nos hablan, o sea, no nos dicen. Y yo incluso me he tomado la iniciativa en ocasiones en saludar a la Sí, persona, claro, claro. decirle, bueno. No es que por y sí, cortesía debemos, evidentemente, exacto. tener esa... Y a mí me pasó entonces con el Jibarito de Lares, Ah, que estuvo acá. una gloria. Sí, sí, claro. Estuvo acá y él iba saliendo del tercer piso, del estudio del tercer piso de extremo a extremo, y yo me quedo mirándolo. Y me dice, ¿qué me mira? Digo yo, no, maestro, no, lo que pasa es que estoy atónito. Claro. Y me dice, no, pues ven, vamos a hacer una foto. Y nos hicimos una foto y eso. Lo que pasa es que también los artistas son... Sí, pero sí, en ese caso, por ejemplo, es una leyenda. sí, Claro, seguro, claro. ¿no? seguro. Y uno No no hay- puede desaprovechar No hay esa nadie que no oportunidad. se impresiones y lo vea ahí a Jibarito. Exacto. Así es, Cuando así lo es. vi, pues yo que me he hecho pocas fotografías con artistas, me hice una con el Jibarito. Claro. Pero bueno, no vinimos a No, farandulear para nada. con Bueno, el pero ingeniero. bueno, si hay el espacio, también un poco socializar esos temas. Claro Yo que sí, lamento don que no Antonio. podamos compartir La un vino. próxima vez cantamos Mercedita. Tan temprano, por lo menos un café. Don Antonio, Mucho director de la Comisión de Energía del PRM. Así es. Así es. ¿Qué arroja un estudio reciente que ustedes han estado evidentemente trabajándolo y cuál es la posición del partido? Bueno, dos cosas te puedo decir. En primer lugar, sobre el estudio. Lo que hemos hecho es un análisis del informe. Para nosotros en el PRM ha sido muy importante evaluar ese informe en razón de que él expresa la opinión o los hallazgos de una comisión de personalidades designada por el gobierno, por el presidente de la República mediante decreto para evaluar el proceso de Punta Catalina. En primer lugar, el informe pareciera como que en cierta medida se pasó de lo que fueron las encomiendas específicas del decreto, porque el decreto era el evaluar el proceso de licitación y el informe tocó hasta temas de sobornos y tocó hasta temas de costo de contratos, que ya la evaluación de los procedimientos de la licitación es una cosa y la evaluación para determinar o no, sobre evaluación o no, es otro tipo de evaluación. De todas maneras, ellos hicieron ese informe así. Y nosotros en el PRM hemos concluido que independientemente de la prestancia de los miembros de la comisión, los juicios lo emitimos en función del contenido del documento. Y para nosotros en el PRM, ese documento, en sus conclusiones principales, lo que ha tenido como propósito, para lo que ha servido, es para proteger y en cierto punto encubrir acciones indebidas o fraudulentas de Odebrecht. Esa es la conclusión principal. ¿Y en qué basamos eso? Por ejemplo, un punto clave de todo este proceso es el precio del contrato
de Ingeniería, Procura y Construcción, EPC, adjudicado a Odebrecht por 2.040 millones de dólares inicialmente y después negociado hasta 1.945 millones de dólares. Y ese contrato se adjudica y se declara ganadora a Odebrecht finalmente basada en una evaluación en la que ellos introdujeron un llamado licitante teórico o virtual. Así textualmente lo dice el informe y así textualmente lo dice la resolución número 30 del Consejo de Administración de la CDE. El informe lo que no dice, lo que no explica, en lo que no se mete, como dicen, es en el hecho de que el licitante teórico y virtual es una figura que no aparece en ninguna parte de las bases de la licitación. Y por consiguiente, utilizar un licitante teórico virtual, que no es más que una oferta que no existe. Fantasma. Fantasma. Utilizarla para decidir ganador a Odebrecht por un contrato de 2.040 millones de dólares basado en un procedimiento no contemplado en la base, es un hecho grave. O sea, que no hubo competencia en licitación. No hubo competencia. Es un hecho grave. Y como un hecho grave, yo creo que el informe, nosotros hemos creído que el informe debió evaluar, valorar ese punto. No lo hizo. Que fue para eso que fue nombrada esa comisión. Lo contrario, lo que hizo fue transcribir, en el informe se transcriben, a lo largo de 10 o 12 páginas, se transcriben los argumentos y los análisis presentados por las firmas evaluadoras del Comité de Licitación para justificar la aceptación del precio de Odebrecht. El hecho es grave no solamente porque se viola ese procedimiento, sino porque ahí es que está el origen de la sobrevaluación, que nosotros decimos que hay una sobrevaluación multimillonaria en ese contrato. ¿En cuánto es esa sobrevaluación? Se lo voy a decir. Pero ¿cuál es la cantidad? Para decirle, primero le voy a decir por qué nosotros en el PRM decimos sobrevaluación. Y es bueno decirlo, explicarlo, porque algunas gentes, con todo su derecho, piensan como que en el PRM, cuando hablamos de sobrecosto, sobrevaluación de contratos de Punta Catalina, lo estamos teorizando, inventando, o qué sé yo. No. En el informe se establece claramente que como no llegó más que una sola firma a la fase final de evaluación y las bases de la licitación requería que hubieran por lo menos 2. Entonces ellos inventaron una. ¿Cuál fue esa que se inventaron? ¿Cuál fue ese licitante virtual, teórico y real? Nada más y nada menos que una planta de carbón modelo, no real, modelo de Estados Unidos. Es decir, tomaron los datos correspondientes a una planta de carbón subcrítica modelada en los papeles por el Departamento de Estados Unidos, en donde detallan todos los costos. Y tomaron el precio nivelado de energía de esa planta modelo. Y entonces compararon a Odebrecht con ese valor, le hicieron algunos ajustes y los valores de Odebrecht coincidieron casi en un 100% con ese valor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese precio promedio de energía que produciría esa planta es el resultado de la incorporación de todos los costos de construcción de esa planta. O sea, el precio de la energía que tú vendes como una planta eléctrica tiene que contemplar los costos de inversión en la construcción, más los costos variables, combustible, etc. Entonces ellos lo nivelaron a megavatio hora a lo largo de todos los años de vida de la planta, estimada en 35 años. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese precio incorpora costos que no corresponden a un contrato, porque la licitación era para la adjudicación de un contrato de Procura Ingeniería y Construcción EPC. Y que un contrato de Procura Ingeniería y Construcción nunca incluye todos los costos que lleva esa obra. Por ejemplo, el precio que ellos tomaron refleja o incorpora los costos del terreno, que no está en el contrato EPC de Punta Catalina. Porque ese terreno no era del Estado. No. Incorpora los costos asociados al pago de intereses de miles de millones de dólares o centenares de millones de dólares tomados prestados a lo largo de 5 años. Eso es en Estados Unidos, la planta modelo. Eso no, los intereses por los préstamos no están incorporados
en el contrato de Punta Catalina. Incorpora 6 meses de preoperacionales en Estados Unidos. Significa, desde que termina la planta y la entregan hasta que comienza a operar comercialmente. Según el modelo de Estados Unidos utilizado por los evaluadores de la CDE, allá son 6 meses que tiene que ver con mano de obra, con energía, con otros insumos, etcétera. Eso no está contemplado en el contrato de Punta Catalina. Incorpora todos los gastos de las firmas evaluadoras, legales, económicas, técnicas, los estudios de factibilidad, lo pago a la firma de consultoras como Stanley Consultants. Todos esos gastos pagadas a diferentes firmas nacionales e internacionales, antes incluso la licitación, también son costos y esos se incorporan como gastos preoperacionales, preconstrucción. Entonces, todos esos costos en Estados Unidos significan 30% mínimo del costo total de la planta. Eso no está en el contrato. Cuando nosotros asumimos como válido el precio nivelado de energía de esa planta norteamericana, estamos aceptándole a Odebrecht que ella también estaría pagando costos que no le corresponden, lo cual es mentira. O sea, le estamos pagando a Odebrecht costos como si le correspondiesen, pero ellos en la realidad no lo excluyen porque su contrato dice textualmente que, por ejemplo, los costos, los intereses son cosas del gobierno. Modificaciones importantes son cuestiones del Estado. Todos esos costos que son naturales, los costos, todos esos costos son llamados costos del dueño. Entonces, la sobrevaluación está ahí y usted calcula, si ese 30%, el 30% en 1945 es casi la tercera parte. O sea, nosotros siempre hemos dicho La sobrevaluación. que la sobrevaluación anda alrededor del 30% de los 1945 millones. Antonio, una vez construida la planta, ¿se necesita construir la planta Punta Catalina? ¿Realmente se necesita? Y una vez construida esa planta, ¿resolvería realmente el déficit que hay en la República Dominicana? Tanto hablar de la planta y realmente vamos a dar el Esa traste es una buena pregunta. con el problema, sí. Esas son buenas preguntas. Nosotros tenemos que ser francos en esto. Me explico. Hay que ubicarse en el contexto del 2012, 2013, o quizá antes, cuando se decide el proyecto de la planta. Es decir, 5, 6 años atrás. En ese momento, los precios de los combustibles derivados del petróleo estaban altísimos, por las nubes. Entonces, uno de los problemas serios que tenía el sistema eléctrico dominicano era que la generación de electricidad estaba basada en tecnología y combustible muy caro. Y era necesario hacer inversiones en plantas eléctricas capaces de producir a menor costo. La estrategia entonces de construir más plantas eléctricas en el país era correcta. Lo que yo entiendo que no fue correcto es, uno, que el Estado se involucrase a endeudarse por miles de millones de dólares para construir 2 plantas que ya el sector privado, mediante un concurso o una licitación del 2012, había dicho que lo iba a hacer con su propio costo. En una licitación que se abrió en enero del 2012, cuando Celso Marancini era director, administrador de la CDE, 7 empresas privadas precalificaron para construir con su propio financiamiento y préstamo las plantas con la condición de que el gobierno le comprase la energía. Y ellos obviaron eso porque no le interesaba que fuera el sector privado que generara. En abril, busque la prensa, en abril habían precalificado 7 empresas con ese propósito. 7 nacionales. Nacionales y extranjeras, incluyendo Odebrecht. O sea que sí había capacidad para instalarse. Claro. Porque ellos han dicho que aquí no había ni forma. Bueno, es que para justificarlo, para justificar eso. 7 empresas precalificaron una licitación pública internacional y a otras 6 le dieron tiempo para que subsanaran detalles para también precalificar, incluyendo a Odebrecht. Usted busque en la prensa en el mes de abril de 2012 y va a encontrar eso. Y esas empresas iban a construir plantas con su propio dinero y el gobierno le iba a comprar electricidad. En mayo gana Danilo Medina las elecciones. En julio va a Brasil y se reúne con Lula, Odebrecht y Marusset. Anuncia desde allá que Brasil le va a ayudar a construir las termoeléctricas y entonces en octubre, después que toma posesión, anula la licitación anterior y abre la de Punta Catalina, con la diferencia de que la licitación anterior el Estado no iba a poner ni un centavo
Y con la de Punta Catalina vamos por más de 12.000 millones de dólares entre gasto del presupuesto nacional y endeudamiento. Esa es una decisión monstruosa desde el punto de vista de ¿Se solucionará el problema energético en el país? Don Antonio, por Dios, den un chin de esperanza. Si las dos plantas entran en funcionamiento, que esperamos que lo hagan a final del próximo año, yo lo dudo, pero cuando entren en funcionamiento, cuando sea. Pero usted duda que entre en ese momento. Yo pienso que el año que viene puede entrar una de las dos, porque son dos. Okay. Y tengo informado de que hay una que está más avanzada que la otra, pero yo pienso que el año que viene puede ser que entre por lo menos una. Cuando entren en funcionamiento las dos plantas, definitivamente eso va a ser una mejoría para el sistema eléctrico. ¿Cuántos megavatios? Son neto al sistema, entrarán 670, 650 y pico de megavatios, porque los 700 y pico es bruto, pero las plantas mismas, ellos autoconsumen una proporción 7 u 8%. De manera que va a ser menos 700 lo que va a entrar, pero es una proporción muy significativa que deberá contribuir a la estabilización de la generación, a reducir un poco el precio, pero no resolverá el problema por una razón muy sencilla. Seguirá necesitándose plantas que producen caro y, en segundo lugar, hay 30% o más de pérdida a las distribuidoras. Okay. Y esa pérdida a las distribuidoras significa que ese 30% de energía que se pierde tiene que pagársela el gobierno a la generadora, sí o sí. Entonces, no quedará resuelto, mejorará, se reducirá el subsidio, pero seguirán problemas en el sector eléctrico. Señor Almonte, muchísimas gracias. Ya la participación más adelante para detallar algunas cosas, después que se hace, después que ustedes hacen esa evaluación de ese informe, ¿qué pasa ahora? Bueno, esta semana que viene vamos a presentar ante el Ministerio Público una instancia de denuncia sobre aspectos graves de la licitación. Eso es lo importante. Muchísimas Muchas gracias, don Antonio. Nosotros continuamos más aquí en Despierta RD. Tras la pausa, Andreís Chalas con el solista del año Manny Cruz, el artista urbano El Alfa presenta su nueva producción y las actividades del fin de semana. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.